Bueno, ¿qué tal? Tenemos para resolver la siguiente integral. Nos dan la integral de x a la séptima por logaritmo natural de x por el diferencial de x. Para resolver esta integral vamos a utilizar el método de integración por partes que nos dice lo siguiente. Debemos utilizar la fórmula integral de u por el diferencial de b. Va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces nosotros vamos a llamar u a la función del integrando que sea sencilla de derivar. Y vamos a llamar diferencial de b a la función que sea más sencilla de integrar. Entonces con estas dos expresiones nosotros vemos que tenemos x a la séptima por logaritmo natural de x por el diferencial de x. Tenemos una función algebraica y a la vez también una función logarítmica. Y aquí se ve claramente que la función más sencilla de derivar sería logaritmo natural de x y la función más sencilla de integrar sería x a la séptima. Entonces u va a ser igual a logaritmo natural de x, su respectiva derivada va a ser igual a 1 sobre x por el diferencial de x, o lo que es lo mismo que escribir el diferencial de x sobre x. Luego tomamos al diferencial de b, que sería igual a x a la séptima por el diferencial de x, que es lo que me queda del integrando, x a la séptima por el diferencial de x. Y luego para encontrar b yo tengo que integrar al diferencial de b, obviamente como dice, que tome a de b a la función que sea más sencilla de integrar. Y sabemos que integrando esa expresión nos va a quedar 1/8 por x a la octava. Eso por integración, en este caso por regla de la potencia. Y luego ya siguiendo la regla diría que la integral de u por el diferencial de b, que viene siendo la integral que nos proponen, la copiamos por acá, va a ser igual, siguiendo la regla, u por b. U es logaritmo natural de x y b es 1/8 de x a la octava. Entonces copiando en orden sería 1/8 por x a la octava por logaritmo natural de x menos la integral, copiamos la integral por acá, de b. Y en este caso b es 1/8 por x a la octava. Y esto por el diferencial de u. Y el diferencial de u es de x sobre x. De esta manera este punto va a significar multiplicación. Copiamos por acá. Y ya. Entonces ya me va a quedar una integral simple, ¿no? La que queda en segundo lugar. La integral de x a la séptima por logaritmo natural de x por el diferencial de x va a ser igual a 1/8 por x a la octava por logaritmo natural de x. Copiamos por acá. Menos este 1/8 por ser constante por propiedades de integrales va a salir de la misma. Entonces copiamos 1/8 extrayéndola de la integral. Y aquí x a la octava dividido para x, exponentes de misma base cuando se dividen se restan, sería 8 menos 1, 7. Entonces me va a quedar integral de x a la séptima por el diferencial de x. Y luego esa integral ya se vuelve sencilla, entonces tendríamos que la solución de la integral de x a la séptima por logaritmo natural de x por el diferencial de x va a ser igual a este 1/8 por x a la octava del logaritmo natural de x. Y la integral de x a la séptima habíamos dicho que es 1/8 por x a la octava, pero multiplicado por este 1/8 nos daría menos 1/64, ¿no es cierto? Multiplicando los denominadores me quedaría menos 1/64 de x a la octava. Y aquí colocamos la constante c de integración indefinida. Y esta sería la solución. Pero si ustedes quieren dejarle más simplificada la respuesta, copiamos integral de x a la séptima por logaritmo natural de x por el diferencial de x. Va a ser igual. Podemos sacar factor común 1/8 aquí y a la vez x a la octava. Entonces 1/8 por x a la octava, o en este caso sería este el factor común, el número que sea mayor. Un 64 de x a la octava. Perdón, un octavo sería. Ya, muy bien. 1/8 por x a la octava
dividimos para cada una de las expresiones, entonces aquí me quedaría el logaritmo natural de x menos 1/8, ¿no es cierto? Ahí sí estaría correcto. 1/8. Cierro paréntesis y más la constante de integración indefinida, y esta sería la respuesta de esta integral por partes.